que maneja las cosas, si no, no estarían en el poder. Y hay pruebas, es decir, en estos libros hay pruebas que son irrefutables. Secreto 1910, hay quienes lo han leído y que aquí tengo amigos que agradezco que estén aquí. Ahí está el recibo de Gustavo Madero intercambiado con Sherborne Gillette Hopkins, que era un hombre que trabajaba en la organización de John Rockefeller, a unas cuadras de aquí. Y él fue el que conocían en el mundo como el instigador de las rebeliones en América Latina. Y el que metía las armas era Samuel Bush. Por favor. No, es que justo les quería contar la historia de Samuel Bush. Es más, por favor. Ya, gracias. Es que justo un poco para corroborar con lo que decía, sí, en efecto, los grandes poderosos siempre tienen intereses. Yo les quería contar la historia de 4 personas, pues ya te la sabes, ¿no? La historia de 4 personas que como han jodido al mundo en los últimos 150 años. Los 4 se apellidan Bush. Samuel Bush, Prescott Bush, George Bush y George Bush, ¿no? Para que se hagan una idea, Samuel Bush, es decir, bisabuelito Bush, Samuel Bush es un hombre que se dedicaba a vender armas, bueno, a la producción y a la venta de armas y al tráfico de armas. Uno de sus acontecimientos históricos más sonados es cuando en 1903 Estados Unidos se quería quedar con la concesión para hacer el Canal de Panamá, un Canal de Panamá que lo habían empezado a hacer los franceses, que no lo pudieron terminar. Estados Unidos compró las acciones para continuar el canal. En esa época Panamá era parte de Colombia. El Congreso colombiano no le quiso dar a Estados Unidos el permiso para hacer el canal. Eso pasó en 1903, y en ese 1903 de pronto la provincia colombiana de Panamá se llenó de armas de Samuel Bush. De pronto hay una revolución de independencia en Panamá. Panamá proclama su independencia, Estados Unidos la reconoce a los 2 días, y al día siguiente el Congreso de la recién nacida Panamá ya le dio al gobierno de Estados Unidos el permiso para hacer el canal. Digo, así de terrible. En 1909 hubo una revolución en Nicaragua, también con armas de Samuel Bush. Y luego, en 1910, hubo una revolución en México, que también estaba llena de armas de Samuel Bush, con otro detalle. Polo nos habla mucho en 1910 de cómo por lo menos la mitad de la Revolución Mexicana fue planeada en la Embajada de Estados Unidos. Y la otra mitad fue planeada en la Embajada de Alemania. Porque precisamente, esto es muy cierto, los poderosos mandan sobre todos los demás. En el caso de México, la verdad es que, y eso tiene que ver con la novela que yo estoy escribiendo ahorita, que va a salir en agosto, la Revolución Mexicana fue un pleito entre Estados Unidos y Alemania por controlar el petróleo de este país, que en ese momento era la principal fuente de petróleo del mundo, en una época en la que era inminente el estallido de una guerra en Europa, es decir, la Primera Guerra Mundial, una guerra que además se iba a luchar, la primera guerra que se iba a luchar con petróleo, con puras armas que usaban petróleo, y las fuentes más importantes de petróleo eran el Imperio Turco, fuentes dominadas por el Imperio Británico, y México. Y entonces lo que vamos a ver es a 2 potencias como el Imperio Alemán y Estados Unidos echando a los mexicanos a romperse la madre, apoyando a diferentes bandos, muchas veces apoyando a todos los bandos para que gane quien gane, ganen ellos, repleto de espías norteamericanos, repleto de espías alemanes, los gringos con Carranza, los alemanes con Huerta, los alemanes detrás de Pancho Villa, los gringos también tratando de meterse con Pancho Villa, y de pronto tenemos una revolución llena de armas gringas y de armas alemanas, patrocinadas por Samuel Bush. Luego Prescott Bush, abuelito Bush, ese también se dedicaba al tráfico de armas, pero él ya no hacía pistolas y fusiles, él ya hacía armas de alto calibre. Hablamos de tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y Prescott Bush, norteamericano, en pleno régimen nazi, en la Segunda Guerra Mundial, le vendía armas a los nazis. Cuando Estados Unidos está en guerra contra la Alemania nazi, y Prescott Bush le vende armas a los nazis, y como eso era ilegal, lo hacía a través de un socio de negocios que tenía en Medio Oriente llamado Muhammad bin Laden, el padre de un tal Osama que lleva el mismo apellido. Y desde entonces, 1942, empezó la gran relación entre la familia Bush y la familia bin Laden. ¿Es como si hay conspiración? A veces, un poquito, que se consolida cuando Papi Bush, el primer George Bush, se convirtió en director de la CIA en la década de los 70, y como director de la CIA, él fue el que jaló a Osama Bin Laden para organizar en Afganistán una guerrilla en contra de los soviéticos, para que los soviéticos no invadieran Afganistán, y esa guerrilla luego se le salió de control y hoy se llama Al-Qaeda. Ese Al-Qaeda que nos dicen que hizo los acontecimientos del 11 de septiembre, que son
junto con el edificio del Reichstag en Alemania, uno de los autoatentados más impresionantes de la historia, en tiempos del que espero sea el último Bush de la dinastía. Entonces, en ese sentido, por supuesto, más que conspiración, es que me parece que ni siquiera es conspiración, es un hecho. Las 100 familias más ricas del mundo lo controlan absolutamente todo. Y la democracia es una cosa tan falsa como el derecho divino de los reyes. Como cuando en el siglo XVII la gente decía, es que al rey lo nombró Dios. Y hoy podríamos decir, ¿a poco esa gente de verdad se pensaba que al rey lo nombró Dios? Es como si en 3 siglos alguien dijera, oigan, ¿a poco esa gente de verdad pensaba que ellos ponían al presidente? Porque es lo mismo, la democracia es tan falsa como el derecho divino de los reyes. O supongamos que, en un caso como el de Barack Obama, sí es el pueblo el que pone al presidente, pero la agenda del presidente en un país como Estados Unidos ya está determinada sin importar quién gane. O tenemos que pensar que el país más poderoso del mundo, con influencias en todo el mundo, con conflictos en todo el mundo, con intereses en todo el mundo y por lo tanto una agenda que involucra a todo el mundo, que ese país depende del caprichito que tiene el pueblo cada 4 años. Es evidente que eso no es posible y ahí es donde entra precisamente familias como Rockefeller, organismos como la CIA, organismos como la CIA, organismos como el Consejo de Relaciones Exteriores y todo este tipo de organismos que efectivamente están hechos por los poderosos para que la historia siempre esté a su favor. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que mi querido amigo y colega Juan Miguel cree o no en las conspiraciones?